Eh, como bien decía en la introducción, la pandemia movió muchas cosas. Y esta es una pregunta abierta para los cuatro. Quien quiera responder, levanta la mano. No, vamos a llevar un orden específico. Y impulsó de alguna manera a las universidades a pensar en la virtualidad. Y algunas universidades entienden la virtualidad como encuentros sincrónicos, no tenemos ahora cómo hacer más. Otras universidades lo entienden como vamos a favorecer la autonomía del estudiante y vamos a hacer un trabajo de autogestión donde te entrego para que tú seas flexible en tu tiempo, tú verás cuando estudias, tú verás cómo lo haces. Pero el caso es que si uno mira las estadísticas, pues cada vez hay más programas virtuales en Colombia. La pregunta es, entonces, ¿ustedes cómo ven ese panorama? ¿Ustedes cómo ven el panorama de la virtualidad en Colombia? ¿Cómo ven ese futuro de la virtualidad en nuestro país específicamente? ¿Y qué creen que es lo estratégico que deben hacer las universidades para que se haga bien hecho? Así que, quien quiera. Hola, hola. Bueno, voy a defender a las instituciones de educación superior porque durante todo el espacio me he sentido con unas críticas constructivas bastante interesantes, pero creo que nos estamos moviendo, las universidades nos estamos moviendo. Y implica, y estoy de acuerdo pues con las estadísticas, si miran diariamente las estadísticas del SNIES se mueven en modalidad virtual. Todo el tiempo la universidad, dice el rector, es una universidad de retos de la Sabana y que puede ser bien una consultora de la resiliencia ante la crisis, porque primero sufrimos una inundación, doble inundación en el año 2011 y luego vivimos todos una pandemia y ahora vivimos otro tipo de crisis por diferentes temas. La virtualidad en la universidad se ha impulsado primero con las crisis. En el año 2011 se aprueban 6 programas de posgrado virtuales. Hoy 2 acreditados. En Colombia solamente hay 24 programas acreditados en la modalidad virtual y 3 posgrados, 2 son de la Universidad de La Sabana. Ese es un reto para nosotros, acreditar los programas virtuales. Y después de esa primera crisis, que salen 6 programas, entonces ante la pandemia se abren otros panoramas y La Sabana abre y cuenta hoy con 22 programas virtuales y un primer pregrado virtual en Economía y Relaciones Internacionales, donde antes no se tenía ese alcance. Entonces, hoy ya hay un programa de pregrado. Pero la apuesta no está solamente en esa modalidad virtual. Si miran el registro del SNIES, aparecen 240 programas en modalidad híbrida, abro paréntesis, presencial, virtual, cierro. Y esa es una de las apuestas también institucionales. Contamos con una prioridad estratégica que se llama portafolio ágil, que dice más o menos lo siguiente: vamos a crecer de una manera eficiente en programas nuevos o renovación de programas en una modalidad híbrida, presencial virtual, y una modalidad virtual. En este momento en Colombia, la universidad que lleva el liderazgo en este tipo de programas es la Cooperativa con 48, la UAO tiene 28 y la Sabana tiene 25. Y van a ver el movimiento de la universidad también en esta modalidad híbrida, donde se han modificado realmente curricularmente los programas con temas más cortos. Sofía, estamos trabajando para eso, para que haya también desde la virtualidad y desde estos programas híbridos diferentes formas de llegada, de entrega, asegurando el aprendizaje. Porque estas modalidades tienen unos paradigmas. En la pregunta que nos enviaba Jorge, decía cuáles son estos aspectos críticos.
Si bien no es una lucha, Andrés, contra el ministerio frente a los programas y las modalidades, es una adaptación y creo que el ministerio también está en ese proceso de transformación. Ha costado tiempo, pero estamos en eso. El decreto 1330 abre la diferencia entre metodología y modalidad. Luego aparece una nota orientadora en el 2022 tratando de explicar ese alcance de las modalidades. Y ahora el decreto 529 nos habla sobre una nueva modalidad, que es esta híbrida, que es una posibilidad de combinaciones, pero nos deja a nosotros la autonomía para gestionar estas modalidades. Como decía la anterior, la vicerrectora Natalia, pues está en nuestras manos también hacer esto eficiente, eficaz y sobre todo que mejore el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sí, Jorge, y con los buenos días para todos. Sí, yo creo que yendo un poco en la línea en lo que nos planteas, también la conversación en relación a cómo hizo inflexión o si hizo inflexión durante o después de la pandemia el tema de la transición de las instituciones de educación superior y en general de todas las instituciones de educación hacia los modelos virtuales. Creo que tiene mucho sentido hacer la referencia, y tal vez lo escuchaba en el panel anterior, hacer la referencia a que efectivamente lo que sucedió durante la pandemia fue un ejercicio contingente, pero no hay nada que motive y propicie más la innovación que la crisis. Y yo creo que sí hubo una crisis, por supuesto, creo que todos nos enteramos de cómo hubo que salir a responder, ¿no? Incluso el reto más grande no estuvo tanto en las universidades o en las instituciones de educación superior, también los estuvo en la media, y yo creo que el más grande, y no creo que se haya superado con todos los creces, estuvo en la formación preescolar, porque ahí sí resultaba muy complejo cuando se están haciendo apropiaciones motoras, cuando se están haciendo ejercicios de iniciación en socializaciones y demás, se ve. Pero haciendo el paréntesis en sentido a cómo fue contingente el tema de la pandemia, también vale la pena recordar que lo que sucedió a partir del ministerio fue que se genera una directriz, la 09, que establece una fecha de inicio y una fecha de cierre de la contingencia. También luego hubo un decreto finalizando el gobierno anterior en que se pidió a las instituciones de educación superior que definieran qué o cuáles de esas cosas que se habían usado contingentemente se iban a continuar, y hubo una fecha ahí, si no estoy mal, 30 de julio, el año no lo recuerdo, 22, tal vez sí 22, para que se diera, digamos, ese ejercicio. Pero lo que sí sucedió con esa crisis es que abrió la posibilidad, o más bien apresuró o precipitó, si me permiten usar el término, de los procesos de innovación. Yo soy un poquito reacio a hablar del tema de transformación digital porque se volvió una moda, ¿no? Entonces, y se volvió una moda asociada más a la tecnología que al proceso como tal formativo que está detrás. Pero reitero, eso lo podemos por supuesto conversar y discutir. Pero en ese ejercicio y en ese momento de inflexión sí hubo un acelerador grande para lo que es la educación virtual. Luego aparecen otros elementos sobre la mesa que ya se venían viendo hacía mucho tiempo, que es todo el tema demográfico y cómo la población está reduciéndose sustancialmente. En el año 2010 el promedio de hijos o nacimientos por hogar era de 2.7, en la última medición del DANE, si no estoy mal, está en el 0.7 o 0.8. Esa es una realidad. Luego aparecen otros, los temas de desplazamiento, luego aparecen otros que tal vez pasen desapercibidos en este ejercicio, y es los niveles de absorción que tienen las instituciones de educación superior. En Colombia y en América Latina en general, esos niveles están por debajo del 50%. O sea, ni siquiera la mitad de los estudiantes que terminan el bachillerato se incorporan a la universidad. Primero, pues porque algunos de ellos por temas personales, familiares o económicos no pueden acceder a la formación presencial. Entonces, todo esto, unido a ese elemento disparador, creo que sí hizo que las instituciones cada vez más nos pensáramos cómo responder a una situación que es de mercado, que de alguna manera, en algunos, aquí hablar de quiénes son los líderes, pues es ver el SNIES, Politécnico, Ariandina, CUN,
y Uniminuto viene creciendo mucho ahí, pero eso que mencionaba Jazz, que además no sé si se dieron cuenta que ambos tuvimos el mismo rol en la universidad. Yo tuve la primera parte de ese rol y después Jazz ha hecho un magnífico trabajo después de mi salida de la universidad, simplemente para dar la connotación en que ya todas las universidades están pensando eso. Luego aquí vienen los retos, y con esto cierro, de cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una virtualidad ¿de qué tipo? ¿Cuál de ellas son las que realmente van asociadas o enfocadas o encaminadas al aseguramiento del aprendizaje? Yo escuchaba, como me dicen que es la niña María Sofía, yo escuchaba con mucha atención a María Sofía, porque también se mencionó en la mesa anterior, lo que falta al proceso tal vez es que nos centremos en el usuario. Hablábamos con Andrés y Jorge ahora antes de iniciar el evento, que el 95% de los estudiantes que hoy tenemos en pregrado y en posgrado ya son millennials o centennials. Ya lo son. Pues estamos en el 2024, ya la mayoría son millennials o centennials. Conclusión, sí hay que pensarnos cómo hacemos para generar una virtualidad que genere niveles de interacción, que propicie el trabajo colaborativo, que se enfoque en resolver retos, ¿no? Del sector real. Nos mencionaban en la conversación anterior qué es lo que están buscando. La organización busca una persona que sea capaz de llegar y resolver problemas. La Universidad de La Sabana, lo decía Jazz, habla de la resolución de problemas, y los niveles, los rankings ya están dejando, no están dejando, me voy a corregir porque no quiero ser impreciso, están también mirando, además de los temas de la producción intelectual, la publicación de artículos en revistas indexadas y demás, están mirando cuántos problemas reales resuelven los estudiantes de esas instituciones. Entonces yo creo que el reto sí es grande, sí hay una transición y sí hubo una inflexión con la pandemia, que de alguna manera está propiciando lo que hoy está sucediendo en el mercado y lo que va a suceder en el corto plazo. El tren de la educación virtual va galopante. Estamos viendo los últimos vagones, todavía quedan vagones, pero creo que esa transición hay que hacerla pronto, porque además es complemento para atender un mercado, no es competencia. El estudiante que busca la formación virtual tiene unas características completamente distintas al que busca la formación presencial. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, profe. Buenas tardes para todos, gracias por la invitación al evento. Como bien lo mencionaba, yo vengo de la institución universitaria CEIPA, es una institución que tiene 52 años y desde el 2001 lanzó los primeros programas virtuales, pues una de las primeras instituciones que dio el salto de fe por el momento que vivía el país en la situación de la virtualidad, del acceso al internet. Hoy en día todos nuestros programas tienen, ya estamos terminando de recibir los registros únicos de los programas de administración, y a propósito de lo que mencionaba la profe ahorita, Jazz, ¿cierto? Estamos en un proceso de crecimiento de programas y el año pasado creamos 24 programas y estamos recibiendo los registros calificados de esos programas en áreas como la ingeniería, maestría en educación y otras áreas más. Cuando llegó la pandemia en 2020, casualmente en el área metropolitana, el profe no me dejará mentir, que viene, el profe también que viene de AFID, Medellín estaba, como suele pasar en marzo, en una crisis ambiental por calidad del aire. Entonces ya había pasado una semana, el encierro fue a mediados de marzo, segunda, tercera semana de marzo, y ya todos los profesores de CEIPA estábamos en casa 15 días antes. O sea, para nosotros, y da gusto decirlo, nosotros ya teníamos, digamos, toda la estructura y la estrategia de pensarnos algo que se ha mencionado varias veces acá, y lo que ha hecho particularmente CEIPA y la invitación que siempre hemos hecho, y lo hicimos en el marco del Plan Padrino, que fue una iniciativa del Viceministerio de Educación Superior en pandemia, fue justamente revisar desde lo que mencionaba la vicerrectora ahorita, es el modelo pedagógico. O sea, esto funciona y esto tiene sentido en tanto la virtualidad no sea un accesorio o un acto reactivo frente a una crisis, porque también
Es cierto que efectivamente esto también potenció a Ceipa, pero lo que hay que pensarse es que lo que se pretenda de lo que hay en el presente hacia el futuro tenga como paño de fondo un modelo pedagógico que soporte y con el que sea coherente. Porque si no, y pasó también, varias instituciones más adelante, después de que hubo la alternancia y después la normalidad, hubo instituciones que hicieron inversiones de infraestructura en sus aulas, por ejemplo, o de plataformas, pero se devolvieron. Dijeron, no, necesitamos que los estudiantes vengan otra vez. O sea, fue una contingencia, fue una acción reactiva de las instituciones, pero como no había un convencimiento desde el modelo y la concepción formativa que querían tener, pues volvieron a donde estaban, donde se sentían cómodos, donde estaban tranquilos. Lo que nos ha favorecido a nosotros, y aquí tengo que reconocer, Jorge reconoció hace poco a Diego Mazo, el rector, hijo de Antonio Mazo, el fundador de Ceipa, es ese carácter visionario de que la educación virtual en ese momento tal vez era el presente y tal vez se vio con mucho recelo, pero ahí había una oportunidad no solamente de crecimiento desde el mercado, sino también de formación ubicua y flexible. Hoy en día nosotros en nuestras aulas tenemos un modelo que es virtual, 100% virtual, tenemos varias modalidades, pero la que en su momento era 100% presencial, con la pandemia se volvió un modelo híbrido. Entonces todas nuestras aulas de clase, presenciales en el campus, en Ceipa, en Sabaneta, todas tienen micrófonos, todas tienen cámara, y los estudiantes del área metropolitana que normalmente iban al aula pues ya se pueden conectar de manera remota, con un protocolo de acceso remoto que creamos, y pues eso nos abrió la oportunidad de que los estudiantes vieran las bondades más allá de simplemente participar o no de una sesión. Lo que estamos pensándonos hoy y tratando de aproximarme a lo que más adelante incluso nos vas a preguntar de lo que se ha hecho y de los retos, es que esto también se tiene que pensar como un asunto estructural, porque nosotros aquí en este encuentro y por el foco y por los que estamos acá pues nos pensamos mucho en la educación superior, pero no hay que perder del panorama que los estudiantes que llegan a las aulas ya han vivido, ya han tenido una formación previa. Y por ejemplo en el 2022, cuando empezamos a recibir las primeras cohortes de los estudiantes post pandemia, eran estudiantes que no se comunicaban bien, no escribían bien, tenían muchas dificultades para trabajar en equipo porque vivieron esos 2 últimos años de su educación media encerrados. Entonces no tenían unas circunstancias que les favoreciera trabajar en equipo, intercomunicarse, y creo que lo que ha hecho la universidad y lo que debería potenciarse es tener ese acercamiento mejor y mayor hacia los niveles y con los otros sectores productivos para que como sistema y como estructura esto vaya para alguna parte, porque si no, la universidad va a ser reactiva como normalmente es en general la educación, como lo han mencionado los conferencistas previamente, y yo concuerdo también en que la universidad debería crear condiciones para mirar hacia adelante. El problema es que casi siempre somos reactivos, casi siempre estamos viendo en qué está el empresariado, la sociedad, los retos que hay, para nosotros crear los mecanismos para adaptarnos a ellos. Cuando los tenemos listos ya ellos van más adelante. Entonces, el modelo pedagógico, el convencimiento que los profesores tengan acá es clave también, y es una acción que las universidades y los sistemas de educación superior deben tener en la mira que nosotros poseemos en Ceipa, porque digamos que en el papel, en las normativas y en lo que uno declara en un documento ante el ministerio puede decir cosas muy bonitas, pero el que está en la intimidad de un aula de clase o de una sesión sincrónica, si él no te ha comprado la idea, si él no está convencido de la orientación y de esa visión que tiene la universidad, pues digamos no va a causar ningún beneficio, y al contrario, el estudiante va a sentir que no hay coherencia entre lo que se declaró en el modelo pedagógico y lo que el profesor está haciendo. Muy bien, me parece, digamos, muy pertinente hacer la siguiente pregunta que tengo que volver a dirigirla a William, porque pues ustedes han planteado unas dinámicas que se vienen generando en las universidades, y Diego ha planteado algo muy importante, y es dejar de ser reactivo, es mirar al futuro, tener estrategia, tener una mirada clara de a dónde queremos llegar. Y hace 1 año y medio,
2 años tal vez, tuve ocasión de estar en la Universidad Central conversando sobre virtualidad. Y nos presentaron en su momento a quien era el director de la división, que era una unidad muy pequeña que apoyaba el diseño de recursos digitales. Y cuando fui a llamar a esa persona para que estuviera con nosotros en el congreso, oh sorpresa, me encontré entonces con William. Y William me dice, no, esto ha cambiado cantidades en la universidad. Ahora, esto no es lo que era, ahora tenemos una división grande que se piensa como unidad de negocio casi, que está al mismo nivel, si se quiere pensar así, de una vicerrectoría, porque es una mirada estratégica de una unidad transversal. Entonces la pregunta, William, es ¿por qué? ¿Por qué lo miran así? ¿Qué ventajas tiene de pensar todo este, digamos, empoderamiento de un personal específico en la virtualidad como apoyo a las facultades con sus propias autonomías y eso qué beneficios puede traer tanto para la institución como para los estudiantes y la comunidad? Gracias, Jorge. Lo primero que voy a decir, y van a entender después por qué tengo que decirlo, es que yo soy académico, yo soy pedagogo, yo soy profesor. Y hago esta aseveración un poco para introducir la respuesta a tu pregunta, Jorge. Efectivamente, en la Universidad Central, el Consejo Superior, después de hacer una serie de evaluaciones, entendiendo e identificando diferentes modelos para fortalecer la educación virtual, tomó la decisión de crear una división. De hecho, es un spin-off, es un área que tiene autonomía y vida propia, pero por supuesto que se conecta en todo con la institución, porque sería absurdo pensarse en desarrollar unas capacidades para una división nueva, es decir, crear una nueva universidad sería estúpido. Estoy hablando desde la visión un poco de lo que la Universidad Central en su momento vio, y eso pues tiene todo el sentido del mundo. La universidad tiene 58 años, ha desarrollado conocimiento en sus facultades y escuelas durante ese tiempo. Pensarse en que no sea así pues sería un exabrupto. Entonces, al tomar la decisión de hacer un spin-off, de crear una división, incluso esta división que está, digamos, al nivel de las vicerrectorías, no está embebida o inmersa en la estructura organizacional formal, por lo menos no en la primera fase. Lo que se quiere es darle mucha más agilidad y por eso hice la introducción que hice, porque lo que sí es un hecho es que la dinámica de las universidades, por su concepción, que están pensadas, construidas y desarrolladas para la formación presencial, pues tienen unos ritmos y unas dinámicas que de alguna manera limitarían un poco el nivel de rapidez y de dinamismo que exige por la coyuntura también del momento. Yo sí creo que si estuviéramos tomando esta decisión hace 10 o 15 años, puede ser que no era necesaria hacer este análisis. Pero yo creo que para la coyuntura del momento, y fue lo que la universidad en su momento vio, sí tiene que pensarse en una división que tenga, reitero, toda la comunicación con las áreas académicas, con las áreas de servicio transversales, bienestar, currículo, calidad, por supuesto, pero que tenga también la posibilidad de ir ágil con algunas cosas. Entre ellas, algunas cosas, y reitero, no porque los profesores o las facultades no tengan intención de apoyar, lo que pasa es que el profesor y la facultad está entregado en el día a día de la operación de la presencialidad. Pues es natural, es lo que hoy existe. No podría verse de otra manera. Pero claro, cuando tú decides, como lo ha decidido la universidad, ir con una apuesta robusta en relación a portafolio, ir con una propuesta tanto pregrado, especialización y maestría bastante estructurada y en términos comerciales agresiva, tú necesitas ir a unos ritmos. Y nos apareció a todos el 0529, que fue una oportunidad magnífica, ¿no? Respuesta del ministerio, creo yo, con toda seguridad. Ahora escuchaba a Natalia, que es, creo, la madre inspiracional del 1330, pero pues con mucha respuesta a lo que las instituciones estaban pidiendo y a lo que la pandemia mostró. Porque es que la pandemia no solamente nos mostró a las instituciones y al mercado, sino que le mostró también al sistema regulatorio del Estado que se puede hacer esa transición. Recuerden que antes había mucha más regulación para ir adelante con un programa.
lo decía ya ahora, o sea, requería mucho más proceso, había que hacer unas justificaciones mayores al ministerio. Entonces, sin duda, esa decisión de la universidad de descentralizar el proceso de la educación virtual, articulado, me reitero, con todas las áreas institucionales, sí le ha dado a esta división en 8 meses, 9 meses de este año. El proyecto arrancó en enero y me convocaron a mí para liderarlo. Sí le ha dado a la universidad la posibilidad de tener un ritmo, unas dinámicas mucho más ágiles que las que hubiésemos podido tener si nos mantuviésemos en la dinámica institucional. Beneficios, pues hoy en día podemos decir que estamos listos y en proceso para tener 15 programas adicionales a los 3 que ya teníamos antes de finalizar este año, muchos de ellos en el marco del 0529 y otros programas nuevos que irán con registro calificado, que también lo mencionabas tú, haciendo la transición al registro calificado único, o más bien, como lo menciona el 0529, a un único registro calificado que es distinto. Es un único registro calificado que une las dos modalidades, cada una de las dos tiene un SNIDES particular, pero el registro calificado es único, que eso es distinto al registro calificado único, es un único registro. Entonces, vamos a tener, finalizando este año, cerca de 21 programas en el portafolio y esperamos cerrar el año con otro número similar. El reto, creo yo, para poder atender eficientemente el 100% del mercado es tener una oferta combinada. El mismo programa, hay unos que no se pueden, después podemos entrar en esa conversación, o que requieren un reto mayor para llevarlos a una formación virtual y puede ser que el camino sea una híbrida u otra, pero tener el portafolio completo que tienes en presencial, en la modalidad presencial, tenerlo en la modalidad virtual, te asegura poder atender el 100% del potencial de mercado. Eso es lo que decidió la universidad y eso es lo que estamos haciendo, Jorge, en este momento. Maravilloso, William. Muchísimas gracias. Creo que das un punto muy claro de un pensamiento estratégico que definitivamente las universidades deben tomar. Me parece que está bastante bien. Soy Camilo, director de la División de Innovación Digital aquí en la universidad. Antes se llamaba División de Educación Virtual y a Distancia. Y tenía un rol. Hoy tiene otro rol con una palabra súper, ¿cómo diría yo?, que nos carga de bastante responsabilidad y es la I de innovación. División de Innovación Digital en Educación. Nos pone en una tarea bien complicada, bien retadora, era la palabra que estaba buscando, para solucionar todas estas inquietudes que nos planteaba María Sofía. Y por supuesto yo me la paso mirando y tratando de conversar con las otras universidades qué están haciendo. Hay que conocer y hay que inspirarse. Debo decir que estuve mirando mucho lo que hace EAFIT. Espero no equivocarme, por favor, me perdonas. Entiendo que EAFIT tenía algo que llamaba el Proyecto 50, correcto. Para mí fue inspiracional, o sea, encontré unos elementos ahí que son bastante importantes. He venido siguiendo lo que hace EAFIT y veo que EAFIT ha venido haciendo cosas en términos de innovación bastante interesantes y yo quisiera que nos compartieras eso, qué han hecho, qué resultados han obtenido, qué recomendaciones nos harías para empujar la innovación en las universidades y en las educaciones, en las instituciones de educación media incluso. Súper, gracias. Y hola a todos y todas, es un gusto estar acá con ustedes. Yo tenía acá mis trampitas, pero me voy a salir un poquito del libreto porque creo que han mencionado cosas muy interesantes. Y voy a empezar por un pequeño disclaimer y es, yo soy como medio bicho raro acá, especialmente en este panel, porque pues, yo he sido profesor, pero pues no soy pedagogo y mi mundo no es en realidad el de la educación, ni siquiera el mundo de la innovación educativa en realidad, sino más el mundo de la gestión de la innovación y de la política de ciencia y tecnología. De hecho, algo interesante en el caso de AFIT es que no tenemos un área específica que se dedique al tema de la innovación en la educación, la innovación digital en la educación, que es raro. Y eso me pone en grandes aprietos también para responder la pregunta. Pero entonces voy a empezar como recapitulando algunas cosas de las que han hablado que creo que son importantes para intentar aproximarme a esa respuesta. Y voy a empezar es un poco por el contexto y la lectura que tal vez de AFIT se tiene
del contexto en el que estamos y por supuesto como el lugar común para referirse a esto es la pandemia, ¿no? Todos hemos hablado un montón de eso y eso abrió un montón de oportunidades, ¿no? Un universo gigantesco de oportunidades para explorar cosas. Y yo estoy de acuerdo con lo que señalabas hace un momento frente como a esos términos de moda que van saliendo, ¿no? En toda esta formación digital, pero también innovación y por extensión innovación educativa. Pero yo creo que es bueno uno entender como qué fue lo que explotó ahí, cuáles fueron como las reales oportunidades que salieron. Y salió primero mucha tecnología, una oferta tal vez desbordada, digamos, de programas de todo tipo virtuales, un montón de metodologías, de métodos, un montón de cosas, pero lo que no cambió es la gente que lo recibe y la gente que además está detrás de eso y de la que yo siento que se ha hablado muy poquito hoy, que son los profesores, ¿no? Nosotros hablamos mucho del mercado, hablamos de los usuarios, me encantó lo que dice hace un rato de la atención en el usuario, pero a veces nos olvida que de alguna forma el corazón también de todo esto y donde las universidades somos diferentes y tenemos una gran diferencia con toda la oferta en temas de educación virtual que hay en el mercado, es justamente en el corazón de lo que tenemos que son los profesores. Entonces, parte de la respuesta es, EAFIT, digamos, algo de lo que ha hecho es justamente poner el foco en cuál es su motor y dónde tiene EAFIT también el alma, que no solo sus estudiantes, sino pues en su comunidad docente y en cómo también transformar la forma en que su comunidad docente se aproxima al uso de nuevas tecnologías, de la creación de contenidos, del mejoramiento de experiencias de aprendizaje y sí, por supuesto, al desarrollo de nuevos programas y digamos digamos, nuevo contenido también para las nuevas generaciones. Frente a ese tema, por ejemplo, de nuevos programas y nuevo contenido, pues la universidad no ha sido como, es decir, no hemos salido como a crear un montón de nuevos programas, un montón de nuevas cosas. Tenemos una iniciativa muy interesante que de hecho mañana van a oír de ella, que es Nodo. Nodo es el centro de formación que tiene AFIT en temas de tecnología, en temas de programación, inteligencia artificial, etcétera. Pero incluso ahí la lógica tampoco era competir como con todo ese nuevo mundo como de plataformas que hay, ¿no? No es competir con los Coursera, con los Udemy, con los Platzi, con todas las cosas que hay, sino justamente pensar en qué es buena la universidad, pues la universidad es buena en docencia, es buena en investigación, dónde tenemos ese potencial y cómo traducimos ese potencial para acelerar procesos de formación en unas competencias y en unas habilidades que hemos visto que son relevantes en el mercado. Y tal vez haciéndolo a través de un nuevo formato muy enfocado en los retos empresariales en el uso de ese tipo de tecnologías. Mañana pues les contarán todos los detalles, pero yo creo que ahí hay un gran aprendizaje y es pues no renunciemos realmente a las cosas en las que somos buenos. Y tampoco buscamos como reinventar la rueda de cosas que ya sabemos que funcionan, simplemente tenemos la gran oportunidad de entender qué necesitan las empresas, qué tipo de talento están buscando las empresas en unas habilidades muy concretas. Entonces, digamos que fue como algo muy orgánico, muy natural, tal vez como de ir creando como esa capacidad sin buscar competir en un mercado que ya de por sí está desbordado, está inundado de opciones y de alternativas, que creo que es, tal vez pasando a la primera pregunta que hiciste al comienzo, como uno de los grandes retos como el panorama competitivo actual, ¿no? Hay como hay tal vez demasiado, ¿no? Es demasiado contenido, demasiadas plataformas. Tú también lo dijiste hace un rato, todas las universidades de alguna forma estamos pensando en cosas similares, estamos casi que haciendo lo mismo. Entonces creo, no sé, digamos, también hay como un lugar común ahí que creo que nos afecta mucho, especialmente pensando en las universidades, y es no, es que los chicos hoy en día no quieren ir a la universidad, quieren hacer otra cosa, quieren ser influencers, quieren ser no sé qué. Y es mentira, los últimos estudios lo que muestran no, la gente quiere ir a la universidad, la gente quiere aprender, la gente quiere hacer carreras profesionales, la gente quiere ser profesional en un montón de cosas. Lo que pasa es que lo que están viendo y hacia donde están acudiendo, perdón, no es porque quieran ser influencers o porque no quieran ser profesionales, pues en el estilo en que nosotros, pues la mayoría de personas que estamos acá estudiamos, sino que hay una oferta que tal vez sienten que es más cercana, más personalizada, más expedita y tal vez más relevante para sus proyectos de vida. Entonces, devolviéndome ahora hacia la última pregunta que hiciste, creo que como lo estamos haciendo justamente en esos frentes. Uno, no renunciar realmente a lo que somos y donde somos buenos, y es pues, nuestra comunidad de profesores. Dos, pensar en
la tecnología no simplemente como el problema central ni el futuro. El futuro no es la tecnología, el futuro es cómo lo diseñamos, cómo lo pensamos, cómo nos adaptamos nosotros y cómo nos adaptamos la capacidad que tenemos a responder a esas demandas del futuro. Y una cosa que hemos hecho es pensarlo no solo desde esa perspectiva como el ambiente de aprendizaje para el alumno, sino cómo integramos el pensamiento también del resto de las áreas de la universidad. También a veces nos olvida que las universidades son tal cosa por sus áreas académicas, pero también sus áreas administrativas. Algo en lo que hemos sido muy buenos y muy eficientes es tratar, digamos, como de evangelizar un poco también a las áreas administrativas de la universidad en la importancia de esos procesos de adopción tecnológica, de cambio cultural, de procesos de mentalidad de innovación, y lo hemos hecho, como decía al comienzo, sin tener un área que se dedique como a los procesos de innovación digital. Creo que ha sido algo más como parte un poco como de la mentalidad misma que tiene la universidad. Creo que hablé muchas cosas, no sé si respondí. María, muchísimas gracias, claro que sí, muchas gracias. Y créanme que no es por el comentario que haces, estaba realmente preconcebida así la pregunta, porque el público que tenemos aquí es mayormente de docentes, y esta pregunta es para ti, Diego. Conocí a Diego Mazo personalmente en una conferencia que hubo de Coursera, y tuve la oportunidad de conversar con él largo. Y él me decía que las universidades tienen que estar pensando constantemente en cómo es su modelo de negocio. No quedarse anquilosadas, hacer exactamente lo mismo siempre. La sociedad cambia rápidamente y hay que agregar, quitar, eliminar, como nos va a hablar Sergio, no sé si de eso hablas tú mañana. Pero definitivamente las instituciones tienen que hacer cosas nuevas, algunas tienen que reinventarse, otras suficiente como van y hacen mejoras. Pero muchas veces se piensa que esa mirada estratégica le corresponde allá arriba al consejo directivo. Pero son los docentes los que están viviendo la realidad con los estudiantes. Son ellos los que están todo el tiempo viendo cómo y qué aprenden y cuáles son esas mejores prácticas. ¿Cómo ves tú, Diego, cómo se deben pensar estos nuevos modelos de universidad? Si es que hayas que hacer un nuevo modelo de universidad, un nuevo modelo de negocio alimentado por otras cosas, a lo mejor compartido con otros potenciadores de la educación como Scala, como Greeky, como Coursera, como cualquiera de ellos que vienen y potencian, como One Mentor, Ignite, etcétera, que nos apoyan en eso, y sobre todo cómo los docentes pueden ser potenciadores de esos posibles modelos de negocio. Muy bien, bueno, esa pregunta trato de acercarme un poco para responderla a lo que dije al final de mi intervención, y es que la universidad tiene que conectarse mucho con todos estos sectores de los que hemos venido hablando. En el modelo pedagógico de CEIPA, la columna vertebral de cada una de las unidades académicas, si se dice así, nosotros no tenemos cursos declarados como cursos temáticos, sino que tenemos núcleos problemáticos, y esos núcleos problemáticos duran 8 semanas. Entonces el estudiante tiene programas de 4 años, los estudiantes cursan un periodo 8 semanas, descansan 1 semana, cursan 8 semanas, ellos hacen 5 núcleos al año, hacen 160 créditos y terminan su programa en 4 años. Y la columna vertebral de ese modelo, de ese núcleo de 8 semanas, es un reto empresarial. Es decir, ellos, en el marco del resultado de la competencia del núcleo, un modelo basado en competencias, que a propósito tiene que ver no solamente con lo que él sabe y con lo que sabe hacer, sino la actitud frente a la profesión y a la solución de ese reto. Ese reto es el que orienta las actividades y le da pauta al profesor para crear las experiencias de aprendizaje de esos estudiantes. Entonces ahí hay un primer elemento, esta universidad o este modelo de universidad que nosotros pensamos, que seguramente Diego, el rector, te hablaba de un beta permanente, de un cambio permanente que hay en estos modelos, sin duda debe ir conectado a las realidades, y algo que decimos mucho en CEIPA es que nosotros estamos formando estudiantes para empresas que todavía no existen, y estamos formando estudiantes para resolver problemas que todavía no se han considerado.
Entonces, el modelo y la forma en la que nosotros nos pensamos esta formación está primero muy conectada a la realidad de las, en este caso nuestro, hoy en día, a las organizaciones. Y lo que tenemos, por ejemplo, es un modelo que se llama Solvers Lab, donde el currículo le soluciona los problemas a las empresas. Tenemos un modelo donde las empresas traen sus retos, traen sus problemas, nosotros hacemos match con la competencia del núcleo, con el trabajo de aplicación, con el reto que idealmente el estudiante en grupo debería resolver, y al final el estudiante recibe una certificación de esa empresa que le sirve como una consultoría para su hoja de vida. O sea, el estudiante mientras está estudiando, desde que empieza su programa, ya está teniendo una experiencia de consultor junior, si se quiere, resolviéndole retos a una empresa. A propósito, muchas de esas empresas son de los propios estudiantes. Muchos estudiantes buscan a CEIPA, no sé si Diego te lo alcanzó a mencionar, buscan a CEIPA porque uno de los elementos del ADN de ese modelo pedagógico es el emprendimiento. Nosotros en CEIPA buscamos brindar estas experiencias de aprendizaje para que el estudiante o cree su propia empresa o potencie en la que ya trabaja, porque hemos tenido muchos estudiantes que son, por ejemplo, segunda generación de una microempresa. Entonces son estudiantes que llegan a CEIPA, sobre todo los chicos de la mañana, porque dentro del plan de familia, de esa proyección de generaciones, él es el que va a recibir la antorcha en algún momento. Entonces él se está formando para recibir la empresa. Entonces eso es un elemento, la conexión de esa universidad que nosotros nos pensamos. De hecho, en la presentación que hacían esta mañana me gustaba mucho, porque esos elementos que mencionaban de esa universidad del futuro tiene todo que ver con el romper esa barrera del tiempo y el espacio. Los estudiantes, y queremos creer que también estos profesores ya no deberían tener barreras de tiempo y espacio para acceder a la información, incluso para interactuar con otros. Entonces, otro elemento que nosotros tenemos claro en CEIPA es el de un movimiento hacia una educación que sea híbrida y que potencialmente le sirva al estudiante para tener una educación de calidad desde cualquier parte del mundo. Entonces, los programas que estamos creando en este único registro buscan, por ejemplo, que un estudiante pueda tener sesiones sincrónicas conectándose y el resto del trabajo sea autónomo y en equipo. Para ello, entonces, otro elemento importante de esta universidad es tener unos materiales, un modelo de creación de materiales que pueda atender en el marco de ese reto a la formación teórica y práctica del estudiante. Entonces, los estudiantes presenciales y virtuales de CEIPA no tienen materiales diferentes. Un estudiante durante este periodo, el quinto periodo del año, que hasta el cuarto era presencial, puede que tenga un viaje y se movió a la modalidad virtual, y eso es transparente para nosotros, porque el núcleo es exactamente el mismo, los materiales son los mismos y el reto que resuelve pues va a llegar, o es uno que ya está preconcebido para el núcleo en el que está. Esto está en el marco de una idea muy clara para nosotros, y es que reconocemos que los estudiantes tienen estilos de aprendizaje diversos, que ya tenemos estudiantes que desde que están en el colegio, desde que ya son muy jóvenes, ya tienen la expectativa de trabajar, de ser alguien productivo para su familia, quieren empezar a tener unas experiencias ya profesionales, y tener un modelo donde apenas tenga esa experiencia en el cuarto o quinto año ya no es viable para él. Los estudiantes, como decía ahorita ella, nuestra estudiante, nuestra invitada, ya buscan esa inmediatez también en la formación. Las microcredenciales ahí son clave, y que se puedan reconocer también incluso más adelante como créditos. Eso también es fabuloso, porque incluso un tercer elemento al que voy es la conexión que pueden tener las universidades a través de vías de cualificación, que es una iniciativa también que se tiene desde el ministerio, para que en las empresas donde, por ejemplo, una persona que lleva 20 años en la empresa y tiene la expectativa de ascender, pero pues no tiene 4 años de su vida para hacer un pregrado, un posgrado, la universidad le puede brindar una solución a través de vías de cualificación para que pueda tener ese título, para que la universidad le dé ese reconocimiento, no solamente anquilosado en un tema 100% académico, sino también reconocerle a la persona que llega la capacidad de resolver retos que ya tiene. Entonces, ¿para qué hacer pasar a una persona 4 o 5 años por una carrera si yo de facto, y la empresa puede dar fe de eso, pues él ya sabe resolver los problemas? Él entró tal vez por otras vías, por otras condiciones, y si lo que él quiere es obtener un título, un reconocimiento de los saberes y de las prácticas que tiene, la universidad debe buscar la manera
de crear esas vías de cualificación para que se le reconozca todo ello. Entonces digamos que la combinación de todas esas cosas hoy en día son, digamos, buenas prácticas de CEIPA, buscan justamente tener esa conexión con todos los públicos. Y hay un elemento importante, aparte de lo que dije ahorita de los profesores, de formar a los profesores y enamorarlos del modelo de la universidad, y es que el conectar a todas las áreas también es clave, como decía mi compañero, y es porque a veces en las áreas de mercadeo les pedimos que vendan algo que ellos no conocen, y eso es un reto, un plío muy grande. Entonces, no sé, en las discusiones que suelen tenerse entre los que venden los programas y los que reciben desde el área financiera, siempre hay la tensión de que los que venden quieren bajar el precio, pero los financieros y los académicos no queremos que se castigue por el producto que se tiene, por el valor agregado. Y muchas veces lo que pasa es que el que vende hacia afuera todavía no entiende qué vende, o sea, todavía no sabe cuáles son los valores agregados por los que vale la pena mantener un precio o mantener una lógica de un mercado al cual atender. Entonces creo que la institución desde el ADN, el modelo pedagógico, debe conectar todas esas capacidades para tener a todos los públicos, todos los sistemas productivos conversando con él y reconocer que las dinámicas que se tienen ahora de formación ya no responde a la lógica de un programa, por ejemplo, de 5 años, que solo hasta el final tengas ya la experiencia, sino que desde que empieces las experiencias de aprendizaje que te brinda la universidad te potencie para resolver retos de la vida real. Eso es fundamental. Fantástico, muchísimas gracias. Y la última pregunta, ya para que podamos ir a almorzar. Yo sé que la Universidad de La Sabana nunca se queda quieta. Fui estudiante de la Universidad de La Sabana y algo que me llamó mucho la atención de la universidad era la atención al detalle. Todo está bien puesto, todo está bien pensado, tratan de cuidar cada uno de los detalles en todo lo que se vive y viví la experiencia de esa educación virtual en la Universidad de La Sabana. No sé si la Universidad de La Sabana hable de transformación digital al interior de la universidad, sí o no, como decían antes, puede que hablen, puede que no, o lo hablan de diferentes maneras, o es la moda hablar de transformación digital, pero esto hay diferentes enfoques. Si la universidad lo habla, cómo lo ha abordado, cómo ha integrado la Universidad de La Sabana a las diferentes divisiones en esa transformación y ese trabajo conjunto, cómo ha logrado traer beneficios pues, a los estudiantes y a la institución, cómo ha sido esa estructura. Hola, pues primero quiero pedir disculpas al público porque no saludé, a ver si nos… Hola, buenas tardes ya. Y segundo, agradecerte por la invitación, que tampoco lo hice y debo hacerlo públicamente, a la Universidad del Bosque, a todo tu equipo, que debe estar agotadísimo, Paola debe estar muerta con toda la logística que han realizado, pero mañana, cuando terminen más agotados de lo que están, van a estar felices, primero, por la gratitud del público, segundo, por estos espacios de conexión que se han dado, porque ya los he visto, y tercero, por los aprendizajes que nos llevamos entre todos. Bueno, ahora sí voy a responderte. Bien, la universidad está viviendo en esta semana, coincide con la semana del impulso a la transformación. Y no se habla de digital, tú lo sabes. Desde el año 2018 está viva la llama de la transformación. Y esto se le debe muchísimo al rector actual, que para mí es un gran visionario, Rolando Roncancio, que en su momento creó un programa de formación que se llama la agilidad estratégica. Y ese curso fue para él, el profesor lo crea, lo organiza y nos orienta primero en la primera versión 67 directivos. Es un curso basado en el método del caso y va en su 6ª versión. Hoy están formados aproximadamente 500 personas en dicho curso, todos los directivos, y ya ha ido descendiendo todo ese lenguaje natural. Se llama de agilidad estratégica o de gestión de la estrategia.
con unos resultados de aprendizaje súper importantes para seguir estimulando la transformación. Uno, apropiar conceptos sobre la agilidad estratégica, que hablemos todos el mismo lenguaje, todos, la coherencia entre todas las unidades, para aportarle a la sostenibilidad de la universidad. Otro, desarrollar capacidades en todos los directivos especialmente sobre la alineación bajo un modelo de congruencia y la ambidestreza, que es manejar los hemisferios y las dos manos sobre distintos proyectos que van acompañados de la cotidianidad. Y el último, que es evidenciar estos impactos, pero desarrollando en nosotros los directivos ese sentido de urgencia de desarrollar la agilidad estratégica en la universidad, pero de una manera colaborativa, trabajo colaborativo, no silos, no islas, trabajo en equipo institucional. Como respuesta a esto, entonces, voy a darles 3 ejemplos de trabajo colaborativo. El primero fue la creación de las prioridades estratégicas. Las prioridades estratégicas se basan, nos dan la visión también creada en equipo, que es una universidad humanista, de impacto tangible en la era digital, apoyada en el concepto de la universidad de tercera generación para servir más y mejor. Entonces, teníamos la visión, pero la idea era trabajar colaborativamente e identificar las prioridades estratégicas. 728 temáticas individuales que se fueron decantando en un trabajo en equipo para conformar las 5 que tenemos hoy. Otro gran ejercicio fue la escritura del informe de autoevaluación para la acreditación. Hace 3 semanas nos visitaron los pares del ministerio, el documento que esperamos pues que nos reacrediten estamos esperando con ansias la respuesta del ministerio. El documento fue creado por 100 personas, que podría ser difícil, pero realmente es un trabajo colaborativo liderado por 20 personas respondiendo a los factores del CNA. Y el otro macroproyecto que quiero contar es el trabajo de 400 directivos y profesores para la transformación en un macroproyecto que se llama la transformación académica de todo el modelo de la universidad. Entonces, hablando de la innovación que continúa, surge la prioridad estratégica que se llama organización innovadora, una de las 5 que identifica la universidad. La organización innovadora promueve la innovación interna basada en la gestión de proyectos colaborativos y la analítica de datos. Entonces se crea la Dirección de Proyección Social, y co-creación, que es la que impulsa estos proyectos, y desde ese proyecto nace Unisabana e-Learning, que es la unidad que ahora dirijo. Esta unidad además ha promovido la creación de un programa de formación de champions de analítica. En la universidad, todas las unidades, sin temor a equivocarme, hay personas formadas porque anualmente se abre el programa interno para que desde nuestras unidades remitamos personas para armar los tableros de datos. La universidad institucionalmente cuenta con 100 modelos de analítica descriptiva, pero sin contarte lo que manejan en cada una de las unidades. Sin dato no hay toma de decisión, sin dato no hay transformación, sin dato no hay innovación, sin dato no hay inteligencia artificial. Entonces, adicional, bueno, y de la predictiva, pues analíticas ya que hacen otras personas expertas frente a lo que arroja los agentes virtuales inteligentes, la app de la universidad, modelos de bienestar, el proyecto de omnicanalidad. Dentro del marco de los proyectos, Jorge, en estos 6 versiones de curso salen estos proyectos que emergen de las necesidades de la cotidianidad de la universidad o proyectos hacia modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, la unidad Lifelong Learning nace como proyecto, un proyecto que articula toda la educación para la vida, no solamente el estudiante que está en la universidad, sino desde el nacimiento hasta la muerte,
en proyectos de articulación también de pregrado y de posgrado y las certificaciones, que también nace como un proyecto. Otro proyecto es Unisabana Tech. La Sabana está también apuntando al sector técnico y tecnológico y nos han aprobado como proyecto 2 programas técnico-laborales y también son virtuales. Y la última es Unisabana Learning, es otro ejemplo porque hay 37, pues que no los quiero aburrir y ya tienen hambre. Tenemos entonces, el tercero es Unisabana Learning. Nace como un proyecto en el 2021, recoge toda la virtualidad en la universidad porque habían distintas iniciativas. La Sabana lo que hace es articularla. Hoy es una unidad académico-administrativa con 27 profesionales trabajando en esa conversión de programas presenciales, algunos a híbridos. Hay decanos que ya han declarado que para el próximo año su oferta va a ser híbrida, y pues todo lo que tiene en ese portafolio para la virtualidad. Como es una unidad, también nos han encargado armar un proyecto. Todo es proyecto, hay una metodología, un seguimiento para que se convierta en realidad, y es el campus virtual. La Sabana tiene un campus, pero es muy básico. Pero ante esta apuesta está generando un proyecto, desarrollándose escalonadamente, que es el campus virtual inclusivo. Y tú que dices que vas a la universidad y el reto que tiene ese campus tan hermoso, imagínate llevar esa experiencia a la comunidad académica virtual. Y no solamente es el espacio físico, sino la actitud de servicio que se vive en la universidad. Perdón que sea modesta, pero es que llevo unos añitos trabajando en esta que ya es mi casa, básicamente. Pues muchísimas gracias, Has, muchísimas gracias a todos, de verdad. Creo que aquí hemos visto pues muchas dimensiones de un pensamiento de crecimiento en una universidad, de pensamiento educativo que sin lugar a dudas pues apuesta por una mejor experiencia de los estudiantes, por un mejor vivir de las universidades y por hacerlo cada vez pues más pertinente. 4 posturas, 4 pensamientos de universidad distintas todas, pero completamente válidas, que nos inspiran a todos a tomar decisiones. Yo creo que vale la pena. No alcanzamos hoy, la pregunta final era, ¿y entonces cómo hacemos para compartir estas experiencias y trabajar juntos? Redúnete tiene una parte de la respuesta, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, cómo ahí podemos entonces unirnos. Pero bien, de verdad que muchísimas gracias, ha sido muy edificante. Ha llegado la hora del descanso, del relax, vamos a tomar el…